Este video y quiero que me acompañe, hermanos, a Lucas 17. Vamos a leer del 11 al 19. Es un pasaje que todos conocemos, pero hay cosas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos aprender día con día y ponerlas por obra. Mire lo que dice Lucas 17, del 11 al 19. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasada entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo le pregunto esta mañana, ¿podremos darle gracias a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo? Porque la gratitud, hermanos, en realidad nos añade, ¿verdad? No solamente este samaritano no solamente fue sanado, sino que también fue salvado. Y dice que en primer lugar, hermanos, ¿verdad?, la gratitud es un tema central en la Biblia, donde se anima a los creyentes a expresar agradecimiento a Dios y a los demás por las bendiciones recibidas, tanto grandes como pequeñas. Y me llamaba la atención en realidad, ¿verdad?, porque según lo que la Biblia dice, dentro de estos 10 leprosos, 9 eran judíos y solamente había uno que era extranjero, ¿verdad?, que era samaritano. Todos conocemos la historia, que entre judíos y samaritanos no había muy buena relación. Pero entonces dice la palabra que dentro de los 10 que fueron limpiados, solo uno se acordó de regresar, ¿verdad?, y de darle gracias a Dios porque había sido limpiado y porque había sido sanado. Y pensaba yo en esto, hermanos, ¿verdad?, porque a veces nosotros vemos bendición solo lo grande, ¿verdad?, pero no vemos bendición que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos agua para bañarnos, que tenemos jabón para bañarnos, ¿verdad?, que tenemos desodorante, que tenemos un montón de cosas que Dios nos ha añadido. Y a la verdad, hermanos, nos parecen normales. Nos parecen normales. Nos parece en realidad que Dios está obligado a dárnosla. Váyase por la calle y vea cuánta gente no tiene donde vivir. Cuánta gente no tiene un baño donde hacer sus necesidades y donde irse a limpiar. Vaya y vea cuánta gente en realidad tal vez solo ha comido un día, una vez. Y a nosotros nos parece normal todo lo que Dios nos ha añadido, ¿verdad? La vida en Dios, hermanos, no puede ser así. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y aún por lo adverso darle gracias a Dios, porque la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez en el momento, ¿verdad?, no le veamos el lado bueno a la situación, sino que lo vemos un poco difícil, pero hoy, ¿verdad?, el Señor quiere, hermanos, que como hayamos venido aquí, hoy le demos gracias. Así que ahí donde está usted y donde estoy yo, ¿verdad?, démosle gracias a Dios. Hagamos una pequeña oración. Padre, gracias por todas las circunstancias por las que podemos estar pasando hoy. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo adverso también vemos tu mano poderosa. También hemos visto ese cuidado que tú nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oramos, Señor, esta mañana, y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tu misericordia nos alcance.
Gracias por todo, por las preocupaciones, por las necesidades, por las dificultades, por los problemas quizás de mayor, ¿verdad? De mayor índole. También nosotros te damos gracias hoy, porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios de poder y un Dios de misericordia, y que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Y luego, ¿verdad? Dice la palabra que entonces al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿verdad? Y se paraban de lejos, hermanos, porque en la ley antigua, ¿verdad? Los leprosos, como era una enfermedad contagiosa, tenían que mantenerse un poco distantes, ¿verdad? De hecho, les ponían una capa para que cuando usted viera que venía alguien con una capa, usted se cambiara de lugar, ¿verdad? Y no coincidieran. Dice que estos 10 hombres de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Me llamaba la atención, hermanos, porque en primer lugar, la gratitud, el ser agradecido, se vincula con la obediencia a Dios. Lo primero que le dijo, ¿verdad? Mostraos a los sacerdotes. Jesús pudo haberlo desde donde él estaba, ¿verdad? Declararlo sano. Pero dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entre judíos y samaritanos, ¿verdad? No había ninguna relación, pero este hombre recibió esa sanidad que él también necesitaba. Me quiero referir a esto, hermanos. A veces cuando estamos afligidos, atribulados, somos constantes. Una vez que Dios nos bendice, se nos olvida. Nosotros necesitamos, hermanos, darle esa honra a Dios, como decía la hermana en el mensaje al inicio, ¿verdad? A veces solo somos asiduos, somos reincidentes cuando necesitamos algo. Pero una vez que logramos nuestro objetivo, hermanos, se nos olvida, ¿verdad? Dice que entonces ya los 9 sanos, me imagino que ya tenían otras ocupaciones, ¿verdad? Ya podían andar libremente en la sociedad, pero este hombre no, y dice que se postró en tierra y le dio gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Quiero decirle esto, ¿verdad? Para Dios es importante que seamos agradecidos. Para Dios es importante, hermanos, que usted y yo seamos agradecidos, que reconozcamos que si alguna buena dádiva hemos recibido, no es porque los demás tienen obligación con nosotros. Cuando ya somos adultos, cada quien tiene que ver por su vida. Pero aún viendo todo lo que Dios hace, no nos parece normal, ¿verdad? Nos parece que es obligación de los demás. No, hermanos, no es obligación. Es la gracia y la misericordia de Dios. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ir aprendiendo a la luz de la palabra. Porque en primer lugar, lo primero que Jesús le pregunta: ¿dónde están los otros 9, verdad? Y dice el 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y mire bien lo que la gratitud trae, hermano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este samaritano, que no era parte del pueblo de Dios, no solamente recibió sanidad, sino que también recibió salvación. Y yo le pregunto esta mañana, hermanos, ¿verdad? Si a nosotros a veces humanamente, cuando usted hace un buen gesto, ver gente indiferente causa algo feo, usted lo primero que dice: esta persona es desagradecida o no tiene educación. Porque hasta por normas de cortesía uno tiene que agradecer, sea grande o sea pequeño el gesto. Pero cuando nosotros vemos que la gente cree que es que todo se lo merece, yo le aseguro que se nos va quitando el deseo. Porque uno lo primero que piensa: bueno, y esta que cree que es obligación mía.
el mismo Jesús no vio a bien, ¿verdad?, que solamente regresase uno a darle gracias. Y significa en realidad, hermanos, que la gratitud nos añade. Los demás solamente fueron sanos, pero este fue salvo. Y me quiero referir a esto en realidad, ¿verdad?, porque como dice el hermano a veces cuando venimos, ¿trajo sus manos el día de hoy? Sí, claro, las tuvo que haber traído. ¿Verdad? No puede venir sin manos. ¿Trajo su corazón el día de hoy? Sí, también tuvo que haberlo traído. Pero a la hora de venir acá, hermanos, ni siquiera queremos levantar las manos para darle gracias a Dios. La gratitud se demuestra con hechos, con gestos. A veces no le da pena andar haciendo el ridículo en la calle, pero sí le da pena venir a darle honra y gloria a Dios. Eso es parte de la gratitud. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, hermanos, vengamos con todo. Vengamos a alabarle, vengamos a expresarle a Dios nuestra gratitud. Toda esta semana hemos comido. Toda esta semana hemos tenido techo. Aquí no hay nadie que duerma en la intemperie. Pero cuando venimos acá y es de dar gracias, quedamos viendo para el techo, ¿verdad? No sabemos por qué darle gracias a Dios, y eso significa, hermanos, que no hemos aprendido, ¿verdad?, a tener esos valores, esos principios. La gratitud le va a añadir. Y la falta de agradecimiento le va a restar, porque se van perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo esa voluntad. Uno a veces dice, ¿verdad?, le voy a enseñar a este o a esta, que no es obligación, sino que tiene que aprender a ganarse las cosas, ¿verdad? De esa manera es como nosotros podemos ir avanzando. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, veamos lo que dice la palabra en este pasaje. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol dice, dad gracias en todo, porque esta, bienvenidas hermanas, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás ahorita podamos estar pasando momentos no gratos, ¿verdad?, no agradables. Pero una vez que nosotros en realidad, ¿verdad?, como dice la palabra, dar gracias a Dios en todo, y dice la Escritura en este pasaje, ¿verdad?, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces nos enfrentamos a momentos difíciles de la vida y nos cuesta reconocer, ¿verdad?, que estamos obligados a darle gracias a Dios en la escasez, en la enfermedad, en la angustia, en la tribulación, en todas esas cosas que no nos parecen propias o meritorias de darle gracias a Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego, veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y versículo 8. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque a la verdad todo lo que recibimos de Dios, hermanos, es de manera gratuita, ¿verdad? Los milagros que nosotros recibimos, el acompañamiento de Dios todos los días, pues no es que le pagamos a Dios, ¿verdad?, sino que en realidad Él en su infinito amor nos ha bendecido. Pero también Dios quiere que por esa misma gratitud, hermanos, nosotros también seamos útiles en el reino de Dios. Que le podamos servir, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos,
vengamos muchos o pocos, hagámoslo como para Dios, con esa actitud de agradecimiento, porque hermanos, váyase al hospital, ahí hay un montón de gente enferma. Que quisiera estar sano como usted y como yo, tal vez para poder venir a adorar y alabar el nombre del Señor. O sea, no es poco el que estemos sanos, tal vez enfermedades pequeñas, de una gripe, de cosas leves, pero a decir verdad, el Señor ha sido más que bueno, ha sido misericordioso y ha sido bondadoso. Vamos a ir a Filipenses, hermanos, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que en primer lugar, hermanos, ¿verdad? El ser agradecidos o tener gratitud, en primer lugar, mejora la salud mental. Mejora la salud mental. En segundo lugar, la gratitud, hermanos, fortalece las relaciones tanto con Dios como con las personas. Cuando vemos a alguien desagradecido, sinceramente que no dan ganas de estar cerca. Porque usted se va sintiendo como repudio, porque uno dice, bueno, y esta persona que cree que es mi obligación. Aparte, verdad, que se ve feo, pues no solamente son modales, sino que tocan, hermano, el corazón del Señor. Y por eso la Biblia dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. El apóstol Pablo nos manda, en realidad, hermanos, a tener presente esa gratitud, ¿verdad? Ese respeto para Dios, ese respeto para el Señor, ¿verdad? Aparte de tener nosotros educación, también debemos de tener valores y principios, ¿verdad? Hay gente que por mucho favor que usted le dé, usted no le saca, por lo menos que diga muchas gracias o gracias. No. ¿Verdad? Entonces, si nosotros lo analizamos humanamente, cuando nosotros vemos personas así, sinceramente que uno siente como, no dice, puchica, o sea, no es mi obligación, ¿verdad?, estar, pero hay gente que verdaderamente como que no tiene esa sensatez, ¿verdad?, de poder decir, que esta persona está siendo gentil conmigo, o es buena persona conmigo, o me está apoyando en eso, me está apoyando en lo otro. Mínimo decirle gracias, pero cuando uno mira que es como obligación, va cambiando en realidad la manera de uno también de ver las cosas, porque no se trata de eso. Ahora no digamos Dios, ¿verdad? A Él le agrada que nosotros seamos agradecidos. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 57, dice él: mas gracias sean dadas a Dios, óigame bien, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios. Y yo le pregunto esta mañana, en realidad, ¿le hemos dado gracias a Dios? Hoy amanecimos con vida. Hoy tenemos salud. Muchos ya no amanecieron hoy, ¿verdad?
Los que no ayunan, pues comieron hoy, ¿verdad? Aunque sea su tacita de café, pero se la tomaron. Y todo eso, hermanos, es gracias a Dios. Pablo dice una gran verdad a los corintios: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las manifestaciones de gratitud, hermanos, es el cambio de conducta en nosotros. Porque dice que también, óigame bien, la gratitud dice que también promueve la salud física. O sea que a los desagradecidos les va como enferma, ¿verdad? Sí, su salud también en realidad es desmejorada. Dice que promueve la salud física. Yo creo que se siente bien, ¿verdad? Aunque usted, cuando usted va a un lugar y aunque vaya a comprar, va con su dinero, pero puchica, yo creo que, ¿verdad? No debemos de ir perdiendo esos modales, esas conductas, aunque el mundo se va globalizando y la ciencia va avanzando y los valores se van perdiendo. Nosotros conservemos, porque a la luz de la palabra, la gratitud es una virtud dada por Dios. El cristiano no puede ser desagradecido, hermanos, porque yo le aseguro que puertas se le van a cerrar. Cuando nosotros vemos a alguien con aquella indiferencia, como quien dice, me lo merezco, porque quien pone el querer como el hacer en el corazón del hombre es Dios. Y así como Dios pone el querer, también puede endurecer, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros, hermanos, vivir, ser congruentes. Si conocemos la verdad de Dios, vivamos conforme a ella. Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice que también, hermanos, la gratitud aumenta la satisfacción con la vida. Cuando nos quejamos por todo, hermanos, sinceramente, vivimos incómodos con la vida. Pero si hay gratitud en el corazón, dice que aumenta la satisfacción con la vida. Aún los momentos difíciles, nosotros tratamos de verlos con calma, ¿verdad? Aún los momentos difíciles, nosotros los tratamos con calma, porque tratamos en realidad de ver, ¿verdad?, a Dios en todo. Pero si por todo nos levantamos como llama, ¿verdad? Eso significa, hermanos, que estamos viviendo una vida de insatisfacción, y eso no le es agradable a Dios. Quise traer esa imagen del pajarito, porque mientras el pajarito nunca le dio gracias a Dios, ¿verdad?, cada día su situación iba siendo precaria. Pero una vez que comenzó a darle gracias a Dios, la vida comenzó a cambiarle. ¿Cuántas cosas estarán estancadas, hermanos, por nuestra actitud, por nuestro comportamiento frente a la vida, ¿verdad? Por esas cosas que nosotros vemos y no, ¿verdad? No me quiero referir a nada en particular, pero yo me imagino, ¿verdad?, que para Dios también debe de ser un poco triste ver que solamente nos acercamos a Él para pedirle, pero una vez que Dios nos ha respondido, quizás no nos acercamos para darle lo que Él se merece. Ver esa satisfacción, esa honra, esa gloria, poderle decir: Señor, gracias, porque hoy comimos. Porque hay muchos que no han comido hoy. Gracias, Señor, porque tengo un techo, porque puedo dormir seguro, porque puedo dormir con abrigo, por la energía, por el agua, por todo, porque, hermanos, todo tiene un costo. Y nos parece normal, ¿verdad? Nos parece normal. Luego, dice que también, hermanos, la gratitud, óigame bien, fomenta una mentalidad positiva. Todo lo negativo que viene a nosotros empieza en la mente. Son pensamientos. Y cuando aprendemos que en lo adverso le damos gracias a Dios, hermanos, Dios va a ir haciendo.
el Señor va a ir promoviendo, porque el deseo de Él es bendecirnos. Luego veamos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Y dice Primera de Crónicas, mire bien, aclamad a Jehová, porque vea lo que dice Crónicas aquí, porque Él es bueno. Y todas las bondades que nosotros recibimos de alguien, hermano, mínimo, démosle gracias. Así sea una hoja de papel o que nos pueda regalar, seamos agradecidos. Yo el otro día platicaba con Carlita y le decía eso, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su gusto y cada quien tiene su manera de ser y sus cosas, ¿verdad? Cada quien tiene su gusto. Pero yo le digo a Carlita, el otro día hablaba yo con ella y le digo, yo tengo ese cuidado cuando alguien me ha regalado algo, tal vez no sea que me fascine, pero yo sí me lo pongo, Leo, ¿sabes por qué? Porque yo digo, suficiente con que esta persona haya dejado de usar esto para ella y me lo haya dado a mí. Pero a veces somos indiferentes, hermano. No, esto a mí no me gusta. No podemos ser así, hermanos. Podemos ir cerrando la puerta de Dios para nuestra vida. Por educación, por respeto, por un montón de cosas, por gratitud uno tiene en realidad. Entonces yo le digo a Carlita, a mí todo lo que me dan, yo me lo pongo. Porque se siente feo, hermanos, haber pensado en alguien, tal vez es lo que usted me trajo, en realidad es lo que usted ha podido, pero ha tenido un gesto. Pero no, ya yo al llegar a mi casa, no, eso a mí no me gusta, no, eso no es lo que yo uso, yo sí me lo pongo porque yo digo, Dios tocó un corazón, Señor tocó un corazón, entonces yo tengo que ser agradecida, ¿verdad? No voy a decir, no, a mí eso no me gusta, no, hermano, no. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo. Y voy guardando, ¿verdad? Y guardo mis cositas que me han dado. Esta me la regaló la hermana Sandra. Esta me la regaló ella. Se la mandaron a ella, pero yo no le gustó porque ella no usaba cosas, me la trajo a mí. Así que ahí la tengo guardada y tengo los aritos también. Dije, yo veo, la pongo. Y le digo esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice, no, pero es que yo soy así. No, tenemos que ir a la luz de la palabra, como decía Carlita al inicio, ¿verdad? Si venimos acá y escuchamos la palabra, es para cambiar, hermanos, no para seguir siendo iguales. Se ve feo que usted venga a la iglesia y que la palabra no se le vea por ningún lado. Uno dice, puchica, lo primero que pensamos es que tenemos un corazón endurecido. Y lo segundo que pensamos, hermanos, que todavía hay altivez en nuestro corazón porque no queremos reconocer nuestra condición. El deseo de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Y una vez que nosotros practiquemos la gratitud, la vida nos va a ir cambiando, ¿verdad? Porque a veces bregamos con lo mismo, y usted se preguntará ¿por qué? Por lo mismo, hermanos, porque no nos gusta en realidad reconocer la grandeza del Señor, y menos que le vamos a ir a decir a una persona muchas gracias, ¿verdad? Por su regalo. Jamás. Luego dice Romanos en el capítulo 11, versículo 33, porque mire lo que dice Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aquí no se mueve nada por beneficio propio, porque mis esfuerzos, todo lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, ¿verdad? La ropa con la que vino, el jabón con el que se bañó, el agua que Dios le permitió, han sido dados por Dios, ¿verdad? Quizás Dios usa personas, Dios usa fuentes, pero a la verdad dice que porque de Él y por Él y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que pensemos esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántas cosas Dios nos ha añadido? A lo mejor tenemos problemas, como todos aquí, pero no solo de problemas se compone nuestra vida, sino que también Dios ha permitido, hermanos, darnos momentos de satisfacción. Aunque a veces hay momentos oscuros de la vida, también hay momentos de satisfacción y eso se lo debemos a Dios. Miremos lo que dice el Salmo 9:1 y dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y esto lo describe David. ¿Sería que David nunca pasó momentos adversos para escribir este párrafo tan maravilloso? Y todavía dice: contaré todas tus maravillas. Cuando le pregunta a mi hermano, ¿tiene algo que testificar? No, no tiene nada que testificar. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo bastante peligroso, y no solo en Honduras, es en todo el mundo, ¿verdad? Porque ya son señales de su venida. Pero, hermanos, hay otros países sacudiéndose en terremotos, en esto, en lo otro. Nosotros no. Medio se dan sus sacudidas por algunos lugares, pero no pasa más. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios ha tenido cuidado de nosotros. No vamos muy largo. Guatemala ahorita está recibiendo, pero ráfagas de movimientos telúricos. Creo que ayer hubo unos 6 puntos y no sé cuánto. Y le digo esto en realidad porque nos parece normal, ¿verdad? Nos parece normal. David pasó muchos momentos difíciles: hambre, desnudez, frío. David estuvo escondido en una cueva, y las cuevas, hermanos, son heladas. Y le digo con conocimiento propio: en Catacamas hay unas cuevas, las de Talco, ¿verdad? Y como una vez, bueno, yo cipote en el colegio, ¿verdad? Un compañero mío contó que habían unas cuevas, dije yo, pero que voy, conozco, voy. Hicimos un grupo como de 8 cipotas y fuimos. Eso estaba lejos. Es un helazón, es una filtración de agua increíble, es una humedad, es un frío, es un ruido, es un eco, es una oscuridad que usted no se ve pero ni la palma de la mano. Las linternas no funcionan, hay que entrar con mochones de ocote, porque las lámparas no funcionan. Es una oscuridad pero profunda. Allá al fondo usted escucha, bueno, ahora ya creo que antropología e historia, ¿verdad?, las han mejorado porque ahora son un centro turístico, pero cuando nosotros fuimos era lo crudo. Para subimos agarrándonos del monte. Yo me acuerdo que nos resbalábamos, volvíamos a empezar, era una cosa terrible. Había que pasar por unos ríos, a mí se me arrancaron los pantalones de acá, venía, pero yo dije, mi misión es conocer, y que voy, y fui. David estuvo escondido ahí, ¿verdad? Y David no anduvo como por placer como yo, ¿verdad?, que de conocer. No, David estuvo escondido ahí porque él creía que era el lugar seguro donde podía preservar su vida. Y aún con todo y eso, ¿verdad?, él escribe un salmo, creo que es el 81, y la vez pasada yo leía, o 51 por ahí, y dice que David estaba en un desierto, ahí no había comida, no había agua, ¿verdad?, el clima caluroso, y aún con todo y eso, él siempre adora y alaba al Señor. Y yo le pregunto esta mañana, hermanos, ¿qué cosas ha hecho Dios en nosotros por las cuales hoy podamos alabarle? Aún por lo adverso. Cuando usted le da gracias a Dios por lo adverso, eso adverso va a empezar a cambiar.
cuando renegamos por todo, ay, que porque a mí, que porque esto, que porque lo otro, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por esta situación que no me es beneficiosa ni favorable? El deseo de Dios, hermanos, es que tengamos la actitud del leproso que reconoció que Dios había sido fiel con él. Que aún sin merecer, Dios, y no solamente, dice la palabra, le dio sanidad, también le dio salvación. Y yo le pregunto, ¿qué cosas hemos dejado de percibir por no ser agradecidos? Por todo renegamos, ¿verdad? No tenemos buena actitud frente a las cosas. Y aunque hayan cosas que nos estén perjudicando, ¿verdad? Emocionalmente hablando o espiritualmente hablando también, ¿verdad? A veces hay situaciones que vienen a menoscabar nuestra fuerza espiritual. Aún en medio de eso, si nosotros comenzamos a darle gracias a Dios, las cosas van a ir cambiando. Van a ir tomando otro rumbo y otro norte, porque el deseo de Dios es bendecirnos. Así que en medio de como hayamos venido hoy, reconozcamos la grandeza de Dios. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Quizás hay gente que hoy está velando a un ser querido, ¿verdad? Y tal vez no que falleció en condiciones naturales, sino que por muertes trágicas, violentas. Miraba yo ayer, creo que fue ayer o antier, una señora que, bueno, se levantó, ¿verdad?, del lado de Choluteca a visitar a sus hijos, y esos cruceros como toda la vida andan peleando, ¿verdad? Pasajeros. Seguramente la señora, no sé, tal vez no la dejaron que se bajara, sino que el conductor, el ayudante la empujó, como que dice, para que se bajara más rápido. Se mató la señora. Ayer la estaban velando, ¿verdad? Y a ellos ya los tenían detenidos, al conductor y al ayudante. Y yo me quedo pensando en todo esto, ¿verdad? Porque más de alguna vez, hermanos, nosotros hemos hecho uso del servicio público. Yo ayer que miraba, el otro día vi un señor que por acá, por el lado de la Vía Olímpica, creo que igual hizo un bucero, ¿verdad? No lo dejaron que se bajara y el señor cayó tirado ahí. Vale que alguien, ¿verdad? Ya rapidito ya los habían detenido por andar peleando pasajeros. Y yo digo, ¿cuántas veces a uno le ha pasado igual? Si a veces esos buceros no lo dejan a uno, pero ni poner el pie cuando yo digo, Dios mío, yo me quedaba viendo a esa señora tirada en el piso, cayó y pegó con la cabeza en el pavimento. Yo digo, Señor, ¿de cuántas nos ha librado? ¿Qué nos parece normal? Así que yo esta mañana, en realidad, hermanos, ¿verdad? Dios ha estado hablando a mi corazón. Seamos agradecidos. En poco o en mucho, seamos agradecidos. No creamos como los otros 9, ¿verdad? Que creyeron que se lo merecían porque eran judíos. No. Cuando la puerta de Dios se cierra, hermanos, y no hay manera de abrirla. Él es el que nos bendice, Él es el que provee, Él es el que da ideas, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que pone todas las cosas. Así que esta mañana, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por todo. Vamos a pedirle perdón si en algún momento nos ha parecido que no lo merecemos todo, ¿verdad?
feo ver personas que no. Muchos favores usted les puede hacer. Ve. Digo yo, chica, no, tenemos que ser agradecidos, hermanos, porque si no las puertas se cierran. ¿Verdad? Pongámonos de pie, reconozcamos delante de Dios